Yo creo que si no hubiese sido pastor, una de las profesiones que tal vez yo tendría sería historiador. Yo soy medio histórico. Y veo a la hermana Arely y ella siempre se ríe, pero yo saco a colación siempre asuntos históricos de la iglesia. Y pensaba en un movimiento que hace como unos 15 años más o menos, uno que nació de aquí, de la misma zona, de la Mesa de Guanipa, de aquí del Tigrito, alguien que llamaba la atención porque evangelizaba donde se paraba y era una voz de trompeta y todas esas cosas. Y bueno, producía cierta admiración porque decía, oye, el hombre donde se para predica en el banco, ¿no? Pero él también llevaba una falsa doctrina que él decía que ya no debía haber pastores en las iglesias. Entonces, lo que evangelizaba con las manos le daba con los pies con la doctrina de que las iglesias no debían tener pastor. Los que son históricos como yo saben de lo que estoy hablando. Y hubo otro movimiento también, creo que le decían algo así como la ramita, algo así. Ese movimiento también decía que no habían pastores, o sea, que la iglesia no necesitaba pastores. Me estaba recordando de eso, pensando en la enseñanza de hoy. Dios nos ayude, hermano, nos guarde. Yo quiero comenzar con una interrogante. ¿Qué es autoridad? A ver, conversa con el que tiene ahí al lado y pregúntele, oye, hermano, ¿qué es la autoridad? Vamos a definir eso. Pregúntele allí y pónganse de acuerdo. ¿Qué es eso de autoridad? Pregunte. ¿Listo? Sí, ya tenemos al menos una idea de lo que es. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es autoridad? Dominio. Una representación. Los pastores. Alguien que tiene un poder y lo ejerce y sobre los que lo ejercen lo respetan. Es así. Exacto. ¿Ves? Eso recoge lo que... Qué bueno, gracias. Muchas gracias. Hermanos, el ser humano, nosotros fuimos diseñados para vivir bajo autoridad. Fuimos diseñados para vivir bajo autoridad. Porque comenzamos estando bajo la autoridad de nuestros padres, si vamos a la escuela bajo la autoridad de nuestros maestros, al liceo de los profesores, a la universidad, si vamos a un trabajo, estamos bajo la autoridad de los patronos. O sea, por donde nosotros nos metamos, siempre vamos a estar bajo autoridad. Estamos en una república, en una nación, hay un gobierno, siempre va a estar la figura de autoridad, siempre. Y si nosotros no entendemos eso, siempre vamos a vivir en problemas. Siempre vamos a vivir en problemas, porque eso es algo que está allí puesto por Dios. Fue lo mismo que Jesús le dijo a Pilato cuando Pilato estaba allí increpándolo. Jesús le dijo, tú tienes autoridad porque de allá arriba te fue dada. Y el mismo Jesús compareció ante él. Entonces, si tú no comprendes, y si yo no comprendo este asunto de la autoridad, vamos a vivir en problemas. Mi hermano, en el seno de la iglesia, no se da la excepción. En el seno de la iglesia, este asunto de la autoridad también está y ha sido establecido por Dios en su palabra. Dios ha establecido un orden en cuanto a la autoridad en la iglesia. Y el texto que nosotros vamos a estudiar en esta mañana nos habla acerca de la autoridad pastoral y yo le invito a que leamos juntos ese pasaje que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 17. Vamos a leer ese versículo que está dentro de un párrafo, una idea bastante grande, pero vamos a enfocarnos en ese texto de Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Estamos allí?
Dice así la bendita palabra de Dios, según la versión Reina Valera del 60, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Podemos leerlo juntos, hermano? ¿Sí? Juntos y que se escuche. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así medio españoleto y todo, pero esto no es, no. El capítulo 13 de la carta a los Hebreos son como unas exhortaciones generales. Ya la carta está cerrando. Y esas exhortaciones generales también son finales. Cuando usted revisa se da cuenta que también tiene como unas notas personales de saludo y todo. Salúdame a los de Italia y eso. En este cierre de la carta también nosotros notamos que se refleja el tema principal de toda la carta a los Hebreos, que es la superioridad de Cristo. Cuando usted trata de resumir la carta de los Hebreos, esta carta habla simplemente de no hay nadie más grande que Cristo. Cristo es superior y es el mediador del nuevo pacto. En eso se encierra todo lo que la carta de los Hebreos realmente quiere decir. También pareciera que es como una especie de postdata, así como cuando uno escribe una carta y pareciera que falta algo, uno coloca, ¿verdad? Postdata y coloca ahí lo que faltó y eso. Y también, si usted lo revisa, el tono que lleva, como está escrita la carta, es como un tipo de sermón que el autor de los Hebreos, que no sabíamos quién es, muchos piensan que es el apóstol Pablo por el tono de la carta, pero no se dice quién es el autor de la carta a los Hebreos, no lo sabemos. La manera como está escrita pareciera que es como un sermón que él lo convirtió en carta y lo envió pues a la iglesia de estos hermanos hebreos. Una cosa que sí podemos notar nosotros, especialmente en este capítulo 13, porque lo leemos en 3 versículos, y ya les he dicho que cuando en la escritura algo se repite, eso se llama énfasis o reiteración, y eso significa que hay algo importante allí que nos puede ayudar a la correcta interpretación del texto, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les he dicho eso? Entonces, aquí se repite. En este capítulo 13, el mismo asunto se repite 3 veces. En los versículos 7, ¿quién lee el versículo 7? Okay. Ahí el versículo 7 estaba hablando de los dirigentes, del liderazgo que ya había partido con el Señor, justamente ahí en ese versículo 7. En el versículo 17, ¿quién lo lee? Lo que leímos ahorita. No es provechosa. Gracias, María. María siempre es dispuesta. Y el versículo 24, ¿cómo dice? Ajá, hay énfasis entonces. Entonces ahí hay que poner la atención, porque algo importante tenemos allí para aprender. Entonces ya tenemos, esto es solamente un compacto, una breve panorámica del contexto de la carta y del pasaje que leímos. Yo tengo un principio que quiero compartir en esta mañana, una verdad eterna que quiero compartir en esta mañana, que dice así: cada miembro de la iglesia debe obedecer y sujetarse a sus pastores, tratándolos con el debido respeto, porque ellos velan por el rebaño y han de dar cuentas al Señor. Dice así: cada miembro de la iglesia debe obedecer y sujetarse a sus pastores, tratándolos con el debido respeto,
porque ellos velan por el rebaño y han de dar cuentas al Señor. Cuando yo miré este texto y lo leí, lo revisé, comencé a hacer el análisis del texto, al menos vi 4 cosas importantes allí, que es las que están dentro de este principio que acabo de presentar. Lo primero que vemos allí es el propósito de Dios. Dios ha establecido el liderazgo en la iglesia con un propósito y la forma como ésta debe ser gobernada. Dios constituyó la iglesia, Dios pensó en la iglesia y junto con ello, además de varias características que la iglesia tiene, nosotros las conocemos como las 10 características de una iglesia bien establecida, una de ellas es que Dios en la iglesia estableció el liderazgo. Dios ha establecido el liderazgo en la iglesia con un propósito. Y Él también estableció la forma como la iglesia debe ser gobernada. ¿Y cómo deberíamos hacerlo nosotros? Como Él lo estableció, hermano, como Él lo dijo y como Él ya lo dejó claro en su palabra. O sea que el liderazgo en la iglesia no va a funcionar a su manera, a su criterio, por tradición, porque yo así aprendí, sino conforme a la palabra de Dios. El gobierno o el liderazgo de la iglesia, hermano, es un aspecto esencial. Si en la iglesia, una de las cosas que le hace la iglesia es que haya autoridad. Eso es una de las cosas que hace la iglesia, ahí hay autoridad. Entonces, este es un aspecto esencial. ¿Qué es algo esencial? ¿Qué será algo esencial? ¿Qué es necesario? Usted dice, voy a hacer jugo de limón, pero sin limón. Eso no es jugo de limón, hermano. Para que sea limonada tiene que tener limón, ¿verdad? Entonces, la iglesia, si un liderazgo como Dios lo ha concebido, entonces es cuestionada. No puede ser iglesia. Esto es bien interesante, hermano. Y a uno comienza a hacer sus evaluaciones, uno ve allí. Entonces, el gobierno, el liderazgo, es un aspecto esencial en la vida de la iglesia. El cuerpo de Cristo necesita dirigentes que la conduzcan hacia la voluntad de Dios. La iglesia necesita dirigentes que la conduzcan hacia la voluntad de Dios. Cuando usted mira el Nuevo Testamento, el ejemplo del apóstol Pablo, que es el que mayormente escribió el Nuevo Testamento, él siempre se preocupó por establecer ancianos en cada congregación que era fundada. No que él fundaba una congregación y la dejaba así. Él decía, hay que constituir ancianos, hay que establecer ancianos. Si se va a fundar a la iglesia, el clímax de la fundación de esa iglesia va a estar en vías de establecimiento cuando se constituye el liderazgo que va a gobernar esa iglesia. Podemos decir, ya esa iglesia pasa a ser una iglesia que ya no está sujeta a otra iglesia, ya dejó de ser iglesia enviada para convertirse en una iglesia que funciona con su propio liderazgo. Eso es bien importante. Entonces el apóstol Pablo lo vemos a él siempre preocupado por no solo la fundación de iglesia, sino del establecimiento del liderazgo en la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque los hombres que dirigen la iglesia, el liderazgo que gobierna la iglesia, es el que se va a preocupar por la enseñanza, por el cuidado de esa iglesia, por la supervisión de la comunidad cristiana, y ese liderazgo debe, antes de ser constituido, reunir requisitos que son exigidos por la palabra de Dios. Eso quiere decir que cualquiera no puede ser pastor de una iglesia. No es que alguien abrió un local y él mismo se autonombró pastor y yo soy el pastor. No, así no funciona. Debe ser conforme a la palabra de Dios con requisitos establecidos por la bendita palabra de Dios. Y los conocemos, ¿verdad? Primera de Timoteo 3 y Tito en el capítulo 1, los versículos del 5 al 9, el perfil de alguien que anhela obispado o que quiere ser pastor. Debe reunir requisitos, hermano, que lo califiquen para el ejercicio de las funciones pastorales. Es un proceso, en eso no nos vamos a detener, pero sin esta base, hermano, oye, no quedaríamos bien establecidos para entender de qué se trata eso, de sujetarse, de obedecer y sujetarse a los pastores. Si usted mira una iglesia y esa iglesia dice que tiene un liderazgo bíblico, bueno, debería tener al menos algunas cosas de las que hemos estudiado muchas veces acá, pero yo voy a tratar de mencionarlas de manera compacta para poder entrar donde quiero llegar.
Si una iglesia dice que tiene un liderazgo bíblico, entonces esa iglesia tiene hombres que ostentan algunos términos que son intercambiables. Cuando usted dice pastor, cuando usted dice obispo, cuando usted dice anciano, está diciendo lo mismo. Eso es lo mismo en la iglesia. Usted puede decir el pastor Ezequiel, o el pastor Henry, o el obispo Ezequiel, o el obispo Henry, el anciano Ezequiel, o el anciano Henry. Esos tres calificativos corresponden a quienes gobiernan la iglesia. Pero mayormente nos dicen pastor, ¿verdad? Entonces, se usan esos términos, es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Pero los tres términos están enfocados en las tareas que nosotros realizamos como pastores. El cuidado del pueblo de Dios está bajo el liderazgo de hombres, no mujeres, no pastoras. No hay ningún texto bíblico en la Escritura que teológicamente usted pueda usar para comprobar que una mujer puede gobernar o dirigir la iglesia. No lo hay, hermano. Si usted lo consigue, dígame para revisarlo. Los únicos dos argumentos que yo consigo de lo que comúnmente escucho es que dicen que Rebeca era pastora de ovejas ya en el Antiguo Testamento. Y sí, pastoreaba ovejas, animales. No eran personas. Y el otro texto que usan, el texto que dice que ya en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay mujer, no hay varón, no hay... Pero ese texto no está hablando del gobierno de la iglesia. Este texto habla de la salvación. Ese texto lo que está diciendo es que la salvación es para todos. O sea, hombres, mujeres pueden ser salvos. Ese texto no habla de gobierno de la iglesia. Para nada más citar dos argumentos de los que yo comúnmente escucho por allí. Y lo otro es que cuando tú te encuentras con los requisitos bíblicos, tú, oye, vas a tener una discrepancia si alguien cree que una mujer puede ser pastora, porque dice que gobierne bien su casa, que sea marido de una sola mujer. Entonces tendríamos que arrancar esa página de la Biblia. No tiene mucho sentido, ¿verdad? La pastora que gobierna en la iglesia, donde su marido se le sujeta, si asiste a esa iglesia, pero es una confusión, un sinsentido. Nada más por mencionar eso, hermano. Estos hombres que dirigen la iglesia deben tener, hermano, al menos unos requisitos que lo califiquen para ello, que se resumen en tres aspectos: familia, carácter y buen manejo de las escrituras. Familia, porque la escritura dice que el que no sabe gobernar su casa, el hombre que no puede gobernar su casa, no puede dirigir la casa del Señor, la iglesia del Señor. Su carácter, porque todos los requisitos que usted ve allí, la mayoría, los requisitos son de carácter. O sea, tiene que ser alguien aprobado por Dios y que sea de testimonio, porque debe estar blindado con el testimonio de la iglesia. Que aunque la iglesia la membresía no gobierna, al menos aquí el gobierno no es congregacional, pero la iglesia tiene una voz. La iglesia ve y conoce el testimonio. La iglesia debe respaldar, debe decir, oye, sí. Porque, obvio, si esa es la gente que tú vas a pastorear, esa gente debe opinar, al menos decir algo, ¿verdad? Porque esa es la gente que tú vas a pastorear. Entonces, debe tener familia, carácter y buen manejo de las escrituras. No puede ser alguien neófito, alguien que no conozca la escritura bien. No, esa persona no puede gobernarla, no califica. Tiene que trazar bien la escritura, debe conocer la escritura y trazarla con veracidad. El liderazgo en la iglesia es plural y colegiado. No se concibe en la escritura un liderazgo unipersonal, un pastor. De hecho, usted lee el Nuevo Testamento y siempre se refiere en plural. A los ancianos, a los pastores, siempre en plural. Entonces, una iglesia que tiene un solo pastor, oye hermano, esa iglesia puede tener problemas tarde o temprano, porque este trabajo y esa autoridad que Dios ha conferido, que descanse sobre solo una sola persona, eso es peligroso. Eso es peligroso. Entonces, lo primero es que la Escritura establece que nos muestra la evidencia de que es un asunto plural. Los pastores, los ancianos. Y si hay una iglesia que tiene un solo pastor, debería rodearse de algunos líderes con miras a establecer otros pastores, al menos, ¿verdad? Tampoco vamos a decir, oye, no, sí, puede haber una iglesia que tenga un proceso en que tenga un solo pastor, pero va con miras a establecer otros ancianos para que haya esa pluralidad. Eso es sano al final, hermano. Y es colegiado, es decir, que los ancianos gobiernan juntos. ¿Cuándo gobernamos nosotros la iglesia, Henry y yo? Cuando nosotros nos sentamos a tratar los asuntos de la iglesia. Nosotros no tenemos agendas paralelas. Henry no trabaja por su lado y yo por el mío. Nosotros trabajamos concatenadamente. Decidimos
los asuntos de la iglesia juntos. Eso es difícil, hermano. Eso es difícil. ¿Ves? Porque eso implica humildad y respeto por el consiervo. Eso significa que algunas veces yo he tenido que plantearle algo a Henry y Henry me dice, oye, no, pastor, vamos a orar primero. Yo creo que por ahí no va. ¿Y qué hago yo? Tranquilito, vamos a orar. No es que no vaya, no, pastor, que no, que yo comienzo a refutar. No. Pregúnteselo, él está allí y dígase si alguna vez yo lo he hecho con él. No. Tenemos que tener acuerdo y consenso. Rara vez, desde que estamos trabajando juntos, hemos tenido alguna diferencia así de criterio. Siempre hemos ido a la oración. Digo esto para la gloria de Dios y para mostrar que sí funciona, porque hay gente que dice que no funciona. Un líder de muchos años, muy respetado por su trayectoria, él dijo que era más fácil que yo viera de abajo para arriba que un equipo de hombres se pusiera de acuerdo para gobernar la iglesia. Y yo con todas sus tiras que él tenía le dije, no hermano, pero yo estoy en desacuerdo con usted, porque nosotros nos ha funcionado, nosotros lo hemos hecho allá en la iglesia en el Tigrito. Por la misericordia de Dios. Entonces sí se puede trabajar de manera colegiada, en equipo. Sí se puede, hermano. Lo que pasa es que hay que obedecer la Biblia y revestirse de humildad y de respeto. El liderazgo es plural y colegiado. Trabaja como un auténtico equipo, evidenciando armonía, consenso, codependencia, corresponsabilidad. Nosotros somos responsables de lo que Dios va a pedir cuentas por este rebaño. Y yo soy responsable de Henry y Henry es responsable de mí. Y nosotros nos tenemos que cuidar mutuamente como la Escritura muestra. Hechos 20:28 dice, cuídense ustedes, le dijo el apóstol Pablo a los ancianos allá en Éfeso, en Mileto, cuídense ustedes. Ustedes primero cuídense y después vayan a cuidar al rebaño. Henry y yo nos cuidamos primero y nos revisamos, si hay que jalarnos las orejas nos las jalamos, si hay que llamarnos la atención sobre un asunto, lo hacemos. Él es mi pastor y yo soy su pastor. Así funciona, porque nadie que no está bajo autoridad puede ostentar autoridad. Hermano, imagínense que tú no tengas quien te pueda llamar a botón a pedirte cuenta. Chévere, tú no. Dios y yo. Imagínense. Eso no es sano. Eso no es sano nunca. Los ancianos o pastores se ganan el respeto y la consideración y la sujeción de la congregación. Eso no es impuesto. Que la gente, como decía, te está observando. La gente tiene que ver tu carácter, tiene que ver tu trayectoria, cómo tú te conduces, tu cuadro de familia. La gente lo va a ver, hermano. Entonces, tú no puedes. Cuando alguien te dice, yo soy el pastor, usted se sujeta, y esa persona te está diciendo que él no es pastor nada. Porque eso no es impuesto. Eso no es impuesto. Ni Jesús, hermano. Ni Jesús. Jesús se ciñó, agarró la ponchera, el lebrillo y le lavó los pies a sus discípulos y nos dio las más grandes lecciones de humildad. Él dijo, los gobernantes de la tierra se enseñorean. Entonces, los ancianos y pastores se ganan el respeto y la consideración y la sujeción de la congregación. El liderazgo muestra evidencia de un auténtico compromiso con el ministerio donde Dios lo ha establecido. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con hombres comprometidos, no con métodos. Usted puede tener el mejor método del mundo, pero si usted no tiene hombres comprometidos, eso no va a funcionar. El evangelio, el reino de Dios, es difícil, hermano, que salga adelante solamente con voluntarios. Dios, más que voluntario, Dios está buscando gente comprometida. Y si es el liderazgo lo que vamos a dar el ejemplo, nosotros debemos ser los primeros comprometidos. Porque eso es lo que debemos modelar al rebaño. Amén. Entonces, grábese eso. Dios trabaja con hombres comprometidos, no solo con métodos. Usted puede tener las 10 características de una iglesia establecida, cualquier método que usted me nombre, pero sin compromiso, eso no va a salir adelante. Tiene que haber compromiso. El liderazgo evidencia una profunda vida espiritual y un constante perfeccionamiento de su carácter como base de su ministerio. Lo que ellos son es la plataforma de lo que ellos hacen. O sea, primero es lo que ellos son y después es lo que ellos hacen. O sea, el valor que el liderazgo tiene, o inclusive el valor que usted tiene, no es, hermano, lo que usted hace, por decirlo de una manera, es lo que usted es. Primero se es. Y entonces, lo que tú haces tiene valor. Lo que yo hago tiene valor. Entonces, primero ser, luego hacer y luego tener. Ese es el orden que nosotros vemos en la Escritura.
Entonces, eso es más o menos también otro compacto, porque estoy tratando de ir rapidito para llegar al meollo de este pasaje, pero poniendo unas bases. Esto es un compacto de lo que es el liderazgo bíblico. Más adelante tendremos oportunidad de seguir refrescando la visión acerca de lo que es un liderazgo bíblico y establecido por Dios. Lo segundo que yo veo en esta mañana es que el liderazgo, y ahí sí entramos de lleno en el texto, está llamado a velar por las almas del rebaño. Y debe hacerlo ¿cómo? ¿Con qué actitud según el texto? Con gozo. ¿Cómo dice el texto? Ve el texto. Con alegría, ¿verdad? Reina Valera dice alegría allí. Con alegría, con gozo, sinónimo. Entonces, el liderazgo, los pastores o el liderazgo, los dirigentes, están llamados a velar por las almas del rebaño con gozo, pero muy conscientes de que ellos han de dar cuentas a Dios por su servicio. Ve dos cosas que se nos exigen para poder gobernar, liderar la iglesia. Primero lo tenemos que hacer contenticos, hermano, con gozo, con alegría, sin quejadera, hermano. Y conscientes de que un día vamos a estar delante del príncipe de los pastores para rendir cuentas. Por eso es que yo le digo a algunas personas cuando ellos dicen, no, lo que pasa es que los pastores esto, los pastores aquello, lo que pasa es que los pastores chévere, porque tú no vas a estar un día delante del príncipe de los pastores a rendir cuentas, pero nosotros sí. Entonces tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad, hermano? No podemos ser ligeros, hermano. No podemos ser ligeros. A otro que no va a rendir cuentas delante del príncipe de los pastores dice, oye, sí, dale, hazlo. No, nosotros tenemos que verlo, hermano, orar, verificar, estar claro de que, ¿verdad? Eso es la voluntad de Dios y por allí es. Porque un día vamos a estar delante de Él y Él nos va a pedir cuenta y nos va a decir, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué lo hicieron así? ¿Qué le vamos a decir? No, que los hermanos nos dijeron, bueno, Señor, que usted sabe que la gente se pone brava, Señor. ¿Tú sabes que vamos a hacer como Saúl? No. Entonces el liderazgo debe velar por las almas del rebaño, hacerlo con gozo, con alegría y conscientes de que un día vamos a estar delante de Él para rendir cuentas. Lo primero que nosotros vemos en este punto es que el autor de la carta a los Hebreos nos dice que los dirigentes, el liderazgo, debe mantenerse alerta. Eso de velar por las almas tiene que ver con mantenerse alerta, ser como un vigilante. El sentido de ese texto, eso de velar por las almas, es que ellos velan a favor de las almas, de que ellos están pendientes del bien de las almas, ellos están comprometidos con eso, hermano. Usted debería pensar eso. Oye, ¿qué estará pensando el pastor? En el ejercicio de los dones que Dios nos ha dado, esto es primordialmente lo que pasa por nosotros, el corazón de pastor. Eso que dijo la hermana Garlet pareciera para algunas personas duro o como que no lo creo mucho, de que un verdadero pastor es capaz de poner su vida por el rebaño. Sí, hermano, así es un verdadero pastor, porque eso fue Jesús, eso fue lo que Jesús dijo. Lo contrario al asalariado, el que deja a las ovejas que se metan con ella y que les pase y ellos huyen. No, un verdadero pastor es capaz de poderse en medio del rebaño y decir, mátenme a mí, pero con esas ovejas no se metan. Dar la vida por ella. El mayor ejemplo nos dio el Señor. A lo mejor eso no va a pasar, pero tomemos el principio aplicable, ¿no? Que es el compromiso que nosotros como líderes debemos tener para cuidar el rebaño que el Señor nos ha encomendado. Y nos falta mucho, hermano. Nos falta, porque en verdad es un área, Henry y yo lo conversamos, hacemos planes, buscamos, por ejemplo, dijimos, este segundo trimestre lo vamos a planificar más holgado, porque tenemos que dejar tiempo para el cuidado personalizado del rebaño, para poder dar el cuidado adecuado al rebaño. Se lo dijimos ahorita en reunión de la Junta al Liderazgo. Vamos a bajarle 2 con la planificación del segundo trimestre del año, para enfocarnos en el tema del cuidado pastoral. Lo dijimos. Ellos están como unos vigilantes, alerta. Ellos velan en varios sentidos, los ancianos. Ellos velan en varios sentidos. Primero, por la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea enseñada, sea vivenciada. Velan en su propia conducta.
La nuestra primero y la del rebaño también. Velar por el cuidado del pueblo. Deberían las ovejas pensar en eso. Ahí sí nosotros deberíamos darle el beneficio de la duda. Oye, ¿qué vería el pastor que yo no estoy viendo? ¿Por qué los pastores tomarían esa decisión? Algo debe haber pasado. Al menos, hermano, pensemos eso. Eso es importante. Entonces, el liderazgo debe velar porque lo que ellos hacen sea bíblico, que sea cristocéntrico. El liderazgo debe velar para que ellos puedan ser de ejemplo al rebaño. Son vigilantes. Cuando usted piensa en la palabra pastores, piense también en vigilantes, alguien que está allí, hermano. Cualquiera puede estar, hermano, perdóname esta expresión, caído de la mata, pero los pastores no. Los pastores deben tener una mirada periférica, hermano. Y eso también nos ayuda, los dones con el que el Señor nos ha equipado para ese trabajo, porque Él nos ha llamado para ese trabajo y también nos da las habilidades para poder hacerlo, para poder ver y mirar dónde están las necesidades de todo tipo en el rebaño. Ahora, lo segundo es que dentro de este punto o subpunto, es que los ancianos o el liderazgo debe ser gozoso, alegre en el ejercicio de su liderazgo. Eso es lo que usted ve al final del versículo 7 del capítulo 13, y pareciera, cuando usted hace el análisis del texto, es como que si el autor de los Hebreos está diciendo, permitidle o permítanle a los líderes que hagan con alegría su trabajo y no quejándose. Ovejas, permítanle a los líderes que ellos hagan su trabajo con alegría y no quejándose. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque no hacerlo no sería de provecho. Hacerlo es provechoso, hermano, para la iglesia. Es provechoso para todos. Entonces, el provecho del liderazgo espiritual para el pueblo proviene también del gozo con la que el liderazgo sirve al Señor y al rebaño. Imagínense. O sea, que parte de ese provecho, de esa bendición, de esa vida de iglesia, está dada también por el gozo, por la alegría con que el liderazgo sirve al rebaño. Me gusta usar esa palabra porque creo que es la que mejor calza. Sirve. Dios nos ha llamado a dirigir y esa dirección es servir. Somos ministros del Señor, servimos. Esto, hermano, tiene profundas implicaciones. Tiene profundas implicaciones porque alguien que dice ser líder o que dice ser dirigente, pastor de la iglesia, y a él le es indiferente el gozo que debe tener en el Señor, eso no va a ser de beneficio ni de bendición para el rebaño. Imagínense si el pastor o los pastores andan sirviendo, quejándose, indiferentes, sin gozo, ¿qué quedará para el rebaño? ¿Qué quedará para el rebaño? Yo, hermano, cuando estaba estudiando este texto, casi que pego un brinco y digo, sí, yo lo he pensado, sí, porque lo he pensado y yo digo, el ministerio no es una carga. No, hermano, es una bendición servir al Señor. Cuando tú dices que tienes un don o que ejerces un ministerio y tú te expresas como que eso es una carga, ay, hermano, estamos equivocados porque no. ¿Quién lo va a seguir? Nadie lo va a seguir. Entonces, esto tiene profundas implicaciones, hermano. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese gozo, esa alegría de cómo se le sirve al Señor en el liderazgo, entonces vamos a hacer nuestro trabajo de mala gana, quejándonos, gimiendo, con tristeza. Eso no sería provechoso, ni para el liderazgo ni para los hermanos. Que alguien diga, no, yo tengo el don de misericordia. Oye, hermano, hay una necesidad. No, es que no puedo, que no sé qué. Hermano, ¿y el don de la misericordia? ¿Dónde se quedó? Vamos a revisarnos. Entonces, eso no sería provechoso, hermano. Nuestro amor hacia ustedes, hermano, depende del deleite que nosotros tenemos en el Señor y el ministerio que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Es una bendición servirle al Señor. Sí, aleluya. El liderazgo sí tiene sus mieles y tiene sus hieles también. Sí lo tiene, hermano. Es verdad. Pero todo eso queda opacado
delante del servicio al Señor, del amor con el que le servimos al Señor. Eso queda opacado, eso queda de un lado. Qué bello es servirle así al Señor, ¿verdad? Es que nadie me tiene que estar apoyando, haciéndome. No, hermano. Es un honor servirle al Señor. Si Dios no es la porción satisfactoria de aquellos que dirigen el rebaño, que dicen conocer la palabra y vivirla, entonces, ¿por qué alguien creería que el Dios que predica ese liderazgo es real? ¿Por qué? Nadie lo va a creer. No. Y si usted no cree que ese liderazgo tiene una fe real, entonces la iglesia comienza a llenarse de cosas, de impaciencia, de queja, y por eso no es provechoso. Por eso no es provechoso. Así que el gozo del liderazgo, la alegría con que debe servir el liderazgo, no es opcional. Según lo que este texto me muestra, no es opcional. Tiene que ser así. Necesitamos líderes, pastores y un liderazgo que sirva al Señor con gozo, con alegría, que entienda que es un privilegio servir al Señor. Amén. Gloria a Dios, así es, hermano. No es algo opcional, es esencial. Por eso yo decía al principio que es esencial. No puede faltar ese ingrediente. El liderazgo debe ser ejemplarizante e inspirador en su servicio. Eso es lo que el autor de los Hebreos está diciendo. Si alguien va a dirigir, su testimonio tiene que ser inspirador y ejemplarizante. O sea que tiene un compromiso porque él representa gente. Y esa es la gente que lo va a seguir. Esa es la gente que va a mirar, oye, mira, ve, por aquí va el sonido de la trompeta. Qué bonito esto de servir al Señor. El apóstol Pablo dijo allá en 2 Corintios 1:24, no es que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. Somos colaboradores, somos servidores, somos, el texto dice en el original, dulos Christi, esclavos de Cristo. Eso es lo que somos. Antes éramos esclavos del enemigo, de Satanás, del mundo. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz y ahora somos esclavos de Cristo, pero por amor. Por amor. Entonces, tampoco el gozo puede ser algo que se dé por sentado. Mantener ese gozo en el Señor requiere que nos esforcemos. Y es una lucha, hermano, porque esto se contrapone a nuestra naturaleza caída y a los mensajes erróneos que el mundo nos da. El mundo nos dice que tú debes estar en una zona de confort, que tú te lo mereces, que tú eres un campeón, que tú eres hijo del Rey de Reyes, todos esos cuentos, hermano, que tienen algo de verdad, si somos hijos del Rey de Reyes, pero, oye, hermano, además de ser hijos del Rey de Reyes, tenemos demandas que el Señor nos hace en su palabra que nosotros debemos cumplir. Tenemos responsabilidades espirituales que debemos cumplir. Entonces, esa conducta de no gozarnos en el servicio al Señor es parte de la batalla que tenemos por la cosmovisión campante y por nuestra naturaleza caída, porque nuestra naturaleza nos demanda a nosotros, o sea, no quiere sufrir, por ejemplo. El ser humano, cuando le hablan de la palabra sufrimiento, no, yo me lo merezco, tengo derecho a ser feliz. Bueno, hermano, déjame decirle que en este mundo la felicidad va a ser momentánea. Nuestra verdadera felicidad va a ser cuando estemos con el Señor para siempre, por la edad eterna en el cielo con Él. Ahí es que va a ser. Mientras tanto, aquí en la tierra se está feliz, pero ser feliz es una utopía. Estamos felices, tenemos momentos, como yo siempre digo y les he enseñado, cuando yo veo que la cosa está chévere, dentro de mí yo me digo, prepárate, disfruta, pero prepárate. Hermano, nosotros debemos ser dirigidos hacia el Señor, hacia su grandeza, hacia Él, que sea Él el que nos satisfaga a nosotros. Que saber que tenemos a Cristo, hermano, eso es lo más grande, porque Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, hermano. Eso es lo que primeramente el liderazgo debe hacer.
buscar su plenitud, su llenura, su gozo, su alegría en el Señor. Porque si no, hermano, eso no lo vamos a poder modelar, ni lo vamos a poder reflejar al pueblo o al rebaño que el Señor nos ha encomendado. Por otro lado, hermano, es importante que este texto dice al rebaño, a ustedes, que deben ayudarnos a que hagamos nuestro trabajo no quejándonos, hermano. Ustedes tienen una responsabilidad también y deben ayudarnos a nosotros, los ancianos de la iglesia, a hacer este trabajo no quejándonos, a que lo hagamos con alegría, que hagamos nuestra labor con gozo, hermano, porque eso sería provechoso. Mis hermanos, ayúdenos a hacer esta labor que el Señor nos ha encomendado con gozo. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos a hacer este trabajo que el Señor nos ha encomendado con gozo, con alegría. No vamos a hacer un reality de la vida del pastor. Y nuestras esposas son las que se saben todos los cuentos. Ellas sí le pueden echar todos los cuentos de lo que es la vida de un pastor. Pero ayúdennos, hermanos. Ayúdennos orando. Ayúdennos allí respaldando, animando, hermanos. Porque sí lo necesitamos. Oren por sus pastores. Lo tercero que nosotros vemos es que Dios demanda fidelidad al liderazgo, porque un día Él le pedirá cuentas a ese liderazgo. Dios, si alguien está en el liderazgo, bueno, Dios le exige a ese liderazgo que tiene que ser fiel a Él y a su palabra. Consciente de que un día, como dije, vamos a estar delante del príncipe de los pastores y vamos a tener que rendir cuentas al Señor. Permita a Dios que podamos rendirles buenas cuentas al Señor. Eso lo vemos allí también en el versículo 17, que dice, como quienes han de dar cuenta. Entonces, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, hermano. Hay que tenerlo claro, hermano. Usted debe pensar, oye, los pastores un día van a tener que rendir cuenta. Piénselo. No solo lo debemos pensar nosotros como pastores, sino usted también piense, oye, yo voy a orar por mis pastores, que ellos puedan estar allí ajustados a la palabra de Dios para que puedan entregar buenas cuentas al Señor. ¿Qué significa entonces? Que cuando los ancianos estén en el trono del juicio de Dios, de Cristo, el Señor nos dirá, ahí vamos a estar cara a cara frente al Señor, frente al pastor y obispo de nuestras almas, eso lo dice el autor de los Hebreos, el príncipe de los pastores, y el Señor nos va a decir a los pastores, ¿qué hiciste para preservar la fe y la obediencia de los miembros de Dios de Salvación Víctor? Henry y Ezequiel, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? Nos va a preguntar, ¿qué enseñaron? ¿Cómo vivieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo trataste los casos de los desobedientes, de los rebeldes, de los sufrientes, de los heridos, de los confundidos, de los solitarios, de los ancianos, de los adolescentes, de los niños? Somos los ancianos, hermanos, los pastores, los que tendremos que dar cuenta por cada oveja del rebaño, por cada ministerio, cada aspecto de la vida y el desarrollo de la iglesia. Escuche esto, somos los pastores, los ancianos, los que tendremos que dar cuenta por cada oveja del rebaño, cada ministerio y cada aspecto de la vida y el desarrollo de la iglesia. Nosotros tenemos en el Ministerio de Música y Culto un coordinador de música y culto, que él hace un trabajo ahí circunscrito en el tema de música y culto, pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, él no le vaya a pedir cuenta al coordinador de música y culto. ¿A quién le va a pedir cuenta? ¿A quién? Nosotros tenemos la pastoral juvenil, tenemos 2 coordinadores, una pareja que está dirigiéndolo allí. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿a quién va a pedir el Señor cuenta por los jóvenes y adolescentes de la iglesia? A los pastores, ¿verdad? Qué gran responsabilidad, hermano. Qué gran responsabilidad. Dios nos ayude, hermano. Es un asunto serio, ¿no? Es un asunto serio, bien serio. Así que el gozo de servir al Señor en el liderazgo no es algo frívolo, no es algo trivial, no es algo superficial, es muy importante. Esto es algo inmensamente importante. Y permita a Dios que nuestra respuesta en el juicio del Señor podamos decir, mire Señor, nosotros buscamos mantener el gozo mientras te servíamos, Señor.
No fue fácil, pero buscamos estar alegres y gozosos sirviéndote. Buscamos guiar al pueblo hacia ese gozo, hacia la obediencia de tu voluntad, protegerlo de los lobos, de la falsa doctrina, Señor. Oye, que esas buenas cuentas se las podamos rendir al Señor cuando estemos un día delante de Él. Otro aspecto importante en este pasaje es que la obediencia y la sujeción al liderazgo debe ser conforme a la palabra de Dios. Debe haber una sana y buena relación de confianza entre el liderazgo y el rebaño. Eso debe haber, hermano. El ser influenciado por los líderes está íntimamente relacionado con su servicio abnegado. Esto está grueso, hermano. No se lo voy a repetir, esto está grueso. Pero sí se lo voy a explicar. Muchos pastores no les gusta predicar este pasaje. No les gusta predicar este pasaje. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver con el tema de la obediencia, de la sujeción, y este pasaje habla de la sujeción, de la obediencia y la sujeción que debe tener el rebaño. Pero como usted verá, tiene que ver mucho con nosotros. Entonces, para predicar este pasaje hay que tener autoridad moral. Hay que tener autoridad moral. Muchos pastores juegan a creer que las ovejas del rebaño son tontas. Pero no, son muy inteligentes, hermano. Y más de lo que a veces nosotros pensamos. Tienen criterio, evalúan. Ellos evalúan, hermano. Yo lo comprobé cuando la primera jornada de primeros principios, antes de la pandemia, yo entrevisté a una hermana. Y la hermana ni habla. Ya no está, ya salió fuera de la zona. La hermana ni hablaba. Y la hermana me dio una cátedra. Y me hizo una evaluación de todos los predicadores de la iglesia. Yo nunca me esperé esa evaluación. Eso me dio una lección a mí. El rebaño está allí observándonos, hermano. Y nosotros debemos propiciar que el rebaño tenga ese criterio. Claro, con respeto. Eso es lo que marca la diferencia, con respeto. Entonces, a muchos pastores no les gusta predicar pasajes como este, pero nosotros estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Todo lo que está en la Escritura, nosotros estamos llamados a predicarlo, hermano. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace que este texto sea difícil de enseñar? Bueno, alguna de las razones es que la autoridad y el poder han sido tantas veces abusadas que hay recelos legítimos al establecer que la obediencia y la sujeción es una norma. Que nosotros establezcamos por la palabra que la obediencia y la sujeción es una norma, para alguien que no ha sido abusado espiritualmente, a lo mejor es más llevadero, pero para alguien que viene de un trasfondo, que ha estado bajo un liderazgo abusivo, un liderazgo impositivo, dictador, que en vez de cuidar al rebaño, lo ha maltratado, hermano. Y la verdad que nosotros no buscamos el crecimiento transferido, pero muchísimo del crecimiento transferido que nosotros hemos tenido ha sido con marcas de abuso de la autoridad espiritual. Cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo. Entonces batallamos con hermanos que vienen abusados por líderes y entonces se resisten a la autoridad. Porque ellos, bueno, no lo voy a justificar, pero entiendo, ellos creen que así como ese liderazgo los abusó, ellos van pasándole la factura por donde ellos van. Entonces hay que sanar eso. Que pedirle al Señor, que es el que puede meter su dedo adentro, donde el psicólogo, el psiquiatra, el consejero, el terapeuta no puede llegar. Hay que pedirle al Señor que entre, sane esa herida que está allí, y restaure para que nosotros podamos sujetarnos y obedecer si tenemos un problema con la autoridad. Porque si no vamos a llevar eso allí, hermano, y donde quiera que vayamos, y si nos dan una directriz, ya nos enluchamos y comenzamos a cuestionar y a quejarnos, porque tenemos un rollo pendiente por allí con una autoridad que nos abusó. Y no solo del seno de la iglesia, en general, hermano. Eso en general. Eso hay que tratarlo. Si no lo puedes manejar solo, busca ayuda. Pero eso hay que procesarlo, eso hay que tratarlo. Y yo le pregunté a alguien, un consejero, él es muy connotado en esa área, en esa materia, alguna vez. Y le dije, hermano, háblame del abuso de la autoridad espiritual.
pensando en su trayectoria y en su conocimiento y su preparación, me dijo, bueno, Ezequiel, te lo voy a resumir así, me dijo. El abuso de la autoridad espiritual es tal, pero muy parecido al abuso sexual que sufre una persona. A mí se me abrió el panorama y yo dije, wow. Y la palabra que resume eso se llama traición. Una persona que ha sido abusada ha sido traicionada, ¿verdad? Porque se supone que el que te iba a cuidar abusó de ti. Se supone que el que Dios puso para cuidarte no lo hizo, no te cuidó. La obediencia y la sujeción a los pastores no es algo ciego, hermano. Eso no es algo ciego. Yo me sujeto al líder y lo que él diga, si él dice que me sube en el techo y me tiro, no. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. No es algo ciego, porque nosotros tenemos un manual de vida y conducta. Y la autoridad de un pastor o de los pastores de la iglesia comienza y termina en la Biblia, en la Escritura. Y perdóname que me quebrante, pero han sido tantos casos que hemos atendido de gente que ha sufrido, hermano. Lo otro es que nosotros no nos mostramos, los ancianos de esta iglesia, como superhéroes. Nosotros estamos dentro del rebaño. Estamos dentro del rebaño. Solo que tenemos más responsabilidad que ustedes. Vamos a rendir cuenta delante del Señor. Esto no es una estructura piramidal, donde el pastor está arriba y las ovejas están abajo. Nosotros estamos dentro del rebaño. Solo que tenemos una autoridad delegada por Dios, representamos la autoridad de Dios, que eso lo hace más delicado. Eso lo hace más delicado. Entonces, yo creo que esa es una de las razones que hace difícil predicar pasajes como esto, hermano. Hoy hay libros sobre el abuso espiritual, sobre las iglesias que abusan. Gracias, hermano. Y en parte, los que escriben estos textos, estos aportes, ayuda en algo. Tienen, como quien dice, buena intención. Hay buenas cosas en mente. Pero yo creo que nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios para ver cómo el liderazgo debe funcionar en la iglesia y comenzar a sanar esas cosas, hermano. Y sanar a los que vienen con esas batallas, con esos asuntos, hermano. Esta es una realidad. Porque eso es lo otro, que nosotros nos sorprendemos de todo. Ese es el problema que tenemos, que nos escandalizamos de todo. La Biblia enseña que algunas veces los ancianos se desvían y a veces también van a enseñar y a hacer cosas malas. Esta iglesia tuvo por lo menos unos 7 u 8 años para restaurarse por un liderazgo que no ejerció bien lo que Dios le encomendó. Conocemos ese tránsito. La Biblia nos advierte, por ejemplo, usted lee en Hechos 20:30, allí el apóstol Pablo habla a los ancianos de Éfeso y él les advierte, les dice, de entre vosotros mismos, algunos se levantarán hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces, hermano, la clara implicación aquí es que algunos ancianos están en la posibilidad de pervertirse y tratar de desviar a los discípulos. Y entonces esos ancianos no deben ser obedecidos. ¿Ve? Dios nos guarde, hermano. Dios nos guarde. Pero si un anciano se desvía, no puede ser obedecido. No debe ser obedecido. Porque nuestra lealtad mayor es la bendita palabra de Dios. Y le aseguro que en una iglesia o en un grupo donde hay ese tipo de problemas, no les va a gustar predicar textos como este porque los va a dejar en evidencia. Los va a dejar en evidencia. Entonces, el mismo apóstol Pablo dijo allá en Gálatas 1:8 que el evangelio que nos ha sido conferido es algo sagrado, hermano, es un mensaje sagrado. Dice, ni un ángel, si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, yo estoy poniendo aquí los pastores en la mesa, en el banquillo, yo pastor,
junto con mi consiervo Henry, yo lo estoy poniendo en la mesa, hermano. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dijo, si aún alguno de nosotros viene con un mensaje diferente, sea anatema. Porque no estamos exentos, digo, Dios nos guarde. Tenemos que tener celo con eso, hermano. Y la verdad de Dios, su palabra es el filtro por el cual nosotros podemos ver cuando un liderazgo es verdadero. La única manera de nosotros medir si el liderazgo de alguien es verdadero es pasándolo por el tamiz de la palabra de Dios, filtrándolo por allí. También allá en 1 Timoteo 5, 19, 20, el apóstol Pablo instruye a Timoteo qué debe hacer si descubre que un anciano está en pecado. Dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. En otras palabras, los ancianos individuales no son perfectos. Los ancianos no somos perfectos, hermano. Nos equivocamos. Muchas veces nosotros hemos tenido que pararnos frente al rebaño y la gente que tiene más tiempo con nosotros sabe que hemos tenido la gracia de Dios para pararnos frente al rebaño y decirle a los hermanos, nos equivocamos, perdónennos. Nos equivocamos, perdónennos. Vamos a corregir, vamos a seguir adelante, así, asado. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Dice allí que contra un anciano no admitas acusación, a menos que sea por 2 o 3 testigos. Gente de primera mano. Le da un tipo de protección al anciano, pero no estamos tan blindados los ancianos que nadie nos pueda revisar, nadie nos pueda cuestionar, nadie no. El problema no es si somos cuestionados, el problema es si lo que están cuestionando de nosotros es verdad. Ahí es donde está el problema. Entonces, nosotros, si pasa esto con los ancianos, hay un procedimiento bíblico para corregirlos y disciplinarlos. ¿Por qué? Porque los ancianos no estamos por encima del error y la equivocación. Habrá momentos en que los mismos ancianos deben arrepentirse y deben hacer una apología pública por el carácter del ministerio que ellos representan. Ellos deben hacer una apología pública y pedir perdón. Nosotros hemos vivido esa experiencia. Yo pensaba en esto porque nosotros hemos ordenado pastores, hemos instalado ancianos, pero también los hemos desincorporado públicamente. Cuando ya nos han calificado y hemos hecho el trabajo, y hemos buscado restaurarle, hemos buscado ayudarle. Bueno, así como llamamos a la iglesia para instalarlo, también llamamos a la iglesia para desincorporarlo porque han descalificado. Y yo me acordaba de la carita de la hermana Areli cuando sucedió eso. ¿Por qué? Porque la historia de lo que hemos vivido como iglesia nos dice que oye, eso va a desbalancear a la iglesia, que la iglesia se va a desbandar. No, hermano, eso es lo más sano que debe ocurrir en la iglesia, que si alguien falla, si alguien peca, si alguien se desvía, que sea corregido y que sea restaurado. ¿No somos la familia de Dios? Entonces, hermanos, ya tenemos que... Pasan, hermano. Eso, si eso pasa en la iglesia, pasa en las casas también. El día que tu hijo te equivoque, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a execrar? ¿Lo vas a eliminar? No, tienes que ayudarlo. Tienes que mostrarle que no está bien, tienes que restaurarlo, tienes que corregirlo y tienes que llevarlo por lo que la palabra de Dios dice. Todos pecamos. ¿Sí o no? Cuidado, los veo calladitos. Todos, hermanos, estamos potencialmente propensos. El que esté firme, mire que no caiga. Y si hemos permanecido es porque Dios nos ha guardado. Que Dios nos ayude. Entonces, el mismo apóstol Pedro, allá en 1 de Pedro 5, 2 y 3, él habla de pastorear el rebaño voluntariamente y no por fuerza. Y dice que no como enseñoreándose. El liderazgo debe ser un liderazgo de siervo, no de señorío. No debemos enseñorearnos del rebaño, ganar ventaja del rebaño, hacer un uso no propio, no adecuado del poder o de la responsabilidad que Dios nos ha dado, hermano. Que Dios nos guarde de eso. Esta responsabilidad, hermano, es como un peso
que debería hacernos temblar delante de Dios por lo que ello implica, hermano. Es una altísima responsabilidad. Y finalmente, bueno, yo digo finalmente porque sí vamos a terminar, hermano. Finalmente, si las ovejas obedecen y se sujetan, y los ancianos sirven con entrega y gozo, entonces se da un tipo de dinámica hermosa que puede existir cuando todo está funcionando como debiera, es decir, como la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para que las cosas funcionen bien en la iglesia, hermano? Los ancianos debemos servir como Dios manda y las ovejas deben obedecer y sujetarse, hermano. Deben obedecer y sujetarse. Entonces, ¿qué significa eso de obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos? Cuando usted hace el estudio de palabras para interpretar este texto, usted descubre que la palabra obedecer allí es una palabra amplia, muy amplia. Y significa ser persuadido por, confiar en, descansar en, y eso junto se convierte en obedecer, obedezcan. Porque eso es lo que usted hace, hermano, cuando usted sabe que alguien es su autoridad y usted le obedece, es porque usted está confiando en esa persona. Por eso nosotros tenemos que, desde cualquier ámbito donde nosotros ejerzamos autoridad, debemos tener probidad. Debemos tener probidad. ¿Qué es probidad, hermano Nelson? ¿Sí? Algo confiable, ¿verdad? Algo confiable. ¿Sí? ¿Cómo, mi hermana? Comparten por aquí. Ajá, algo que, oye, tú puedes confiar. De eso se trata la palabra obedecer. Cuando te dice el texto, obedezcan y sujétense, es porque el texto dice, porque esa persona, bajo el liderazgo que tú estás, bajo la autoridad que tú estás, son personas en las que tú te has dejado persuadir, de las que tú puedes confiar, de las que tú, oye, sabes que tienen probidad. Así que usted puede decir que pareciera como una palabra suave para obedecer, pero lo que sí yo veo aquí es una exhortación a una relación de confianza y de un llamado del rebaño a ser influenciado por el liderazgo. Y yo le puse aquí entre comillas, entre comillas no, entre paréntesis, le puse liderazgo por identificación. Nunca te vas a identificar con un liderazgo o nunca te vas a sujetar ni a obedecer un liderazgo con el que tú no te identificas, hermano. O sea, tú nunca vas a obedecer y sujetarte a un liderazgo con el cual tú no te identificas. Vas a ser un problema para ti y para ese liderazgo. Si tú no te identificas con ese liderazgo, tú vas a ser un problema. Porque la autoridad no puede ser forzada, no es algo que tú impones. Cuando usted comienza a imponerse, hermano, eso no va por buen camino. Ahora, la otra palabra, esta es la palabra obedecer, ahora la otra palabra, la palabra sujetado, esta palabra solamente aparece en el Nuevo Testamento aquí en este texto. Solamente aparece en el Nuevo Testamento aquí en este texto. Es una palabra con un significado no tan amplio como obedecer, sino estrecho. Y es como que significa algo así como hacer lugar al retirarse de un asiento. Es como que si alguien viene y tú te levantas para que la persona se siente. Es como hacer lugar y retirarse de un asiento. Ceder paso, someterse a. Entonces está difícil que tú cedas, que tú te sometas, si tú no te identificas con ese liderazgo, si tú no te dejas persuadir de ese liderazgo, si tú no crees que ese liderazgo es confiable, que es un liderazgo lleno de probidad, que es conforme a la palabra de Dios, está difícil, hermano. Muy difícil que tú te vayas a obedecer y a sujetarte a un liderazgo con el cual tú no te identificas.
Hebreos 13:17 significa que una iglesia debería sentirse inclinada a confiar en sus líderes. Ustedes debieran tener la disposición a apoyar con sus actitudes, con sus acciones, para alcanzar las metas, las proyecciones del liderazgo. Deberían querer imitar la fe del liderazgo. Deberían tener una inclinación gozosa a obedecer sus instrucciones. Y si no, hermano, sencillo, acérquese, hágalo. Le voy a dar la fórmula. Cuando usted se vaya a dirigir a una autoridad, no solo a la autoridad pastoral, en general, hermano, en general, ponga la palabra de por medio con todo respeto. Y con la mejor actitud, con todo respeto, pastor, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Oye, si el pastor es sensato y sabe que está equivocado y falló, debería pedir disculpas, debería, ¿verdad? Debería hacerlo. Y si no, debería convencer de que no es así. Pues. Y trato de practicarlo. Henry y yo practicamos, sí, ¿verdad? Cuando alguien viene y dice cosas, bueno, los escuchamos, tratamos. A veces ni nos defendemos, el Señor nos defiende solo y muestra, ay, pastor, sí, me di cuenta que tal cosa, así, asado. A veces hay cosas que no podemos defender. Hay cosas que nosotros no podemos defender. La gente dice, ¿y qué están haciendo ustedes? Ay, hermano. ¿Y qué están haciendo ustedes, hermano? Mira, hay cosas del secreto pastoral o profesional, si hablamos en general, que nosotros ni siquiera nunca vamos a hablar. Eso es solo entre el Señor, la persona y nosotros. Y hay gente que quiere explicaciones. Y cuando la gente nos pregunta, ¿y qué pasó con fulano? Bueno, solamente a veces le damos los titulares. Entonces, hermano, la iglesia debe sentirse inclinada a confiar en sus líderes, deberían tener la disposición a apoyarlos, tener con ellos buenas actitudes y acciones, ayudarlos a alcanzar las metas y las proyecciones que Dios les ha mostrado. Pues el liderazgo está llamado a marcar la visión de la iglesia conforme a la palabra de Dios. Deberían querer imitar la fe de ellos, tener una inclinación gozosa a obedecer esas instrucciones. Se debe tener esa disposición. Yo veo dos cosas aquí. Los ancianos son falibles, pueden fallar y no deberían tomar señorío sobre el rebaño. Y el rebaño debería seguir un buen liderazgo, un liderazgo que sea bíblico. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que cuando nosotros somos auténticos en el liderazgo, la gente sabe que sí nos podemos equivocar. Porque eso de mostrarse perfecto, superhéroes como que no fallamos, más adelante eso va a traer frustración. Entonces, que Dios nos ayude para que oremos con todo nuestro corazón y que Dios profundice y preserve nuestros corazones, hermano, y que la dinámica del servicio abnegado, alegre, gozoso de los pastores hacia el rebaño y que la obediencia y la sujeción de las ovejas hacia los pastores sea parte de la vida normal de la iglesia y de la hermosura de lo que debe ser el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Nosotros mismos, hermanos, como iglesia, en nuestro propio proceso de restauración, las dos áreas en las que nosotros nos tomamos por lo menos 4 años nos tomamos para estudiar pacientemente. Nosotros nos tuvimos que quitar el estrés de estar en el activismo y con paciencia nos dedicamos 4 años a estudiar la naturaleza y misión de la iglesia y los ancianos que gobiernan bien. Nos sumergimos en todo el Nuevo Testamento, inclusive textos del Antiguo Testamento, para revisar la naturaleza de la iglesia, qué es la iglesia y para qué existe, cuál es su misión y cómo debe ser gobernada la iglesia. Porque aquí en la palabra de Dios está todo eso, cómo debe ser la iglesia gobernada. ¿Cuáles son las responsabilidades de los ancianos en la iglesia? ¿Y cuáles son las responsabilidades de la iglesia hacia los ancianos? Pues nosotros tenemos responsabilidades con ustedes, hacia ustedes, pero ustedes también tienen responsabilidades hacia nosotros, con nosotros. Amén. Hasta aquí nos trajo el río, hermano. Póngase de pie.
Yo creo que Dios trajo sanidad en esta mañana, ¿verdad? Pasó su mano. Cuando viene ese quebranto del Señor, ese trato del Señor, ¿eh? Pasa su mano. A veces que uno diga, no, sí, ahí me pasó tal cosa y me pasó tal cosa, pero yo ya no, yo ni me acuerdo de eso, ni siento nada, no. Sí, eso hay que tratarlo y hay que revisarlo. No podemos andar por la vida pasándole factura a los demás de lo que nos hicieron. Yo le pido eso al Señor. Siempre nos van a fallar, hermano. Pero aún así, que Dios agarre esta figura, yo la uso siempre, que Dios agarre nuestro corazón con un emboplaz y forre ese corazón allí y nos guarde, hermano. Y nos guarde. Porque necesitamos esa sanidad espiritual también para servirle al Señor. Muchas veces nosotros los pastores, Henry y yo, miramos con compasión y con cuidado, con paciencia, porque sabemos que la gente también batalla con cosas. Y por el amor que el Señor nos ha colocado, hermano, usted a veces ni se imagina las pataletas que también aguantamos, pero lo hacemos por amor. Amamos al Señor y amamos al rebaño. Nosotros amamos este rebaño donde el Señor nos ha colocado. Es una bendición servirles. Queremos hacerlo con alegría, con gozo. Incline su rostro allí, hable con Dios. Como siempre digo, si hay algo de este sermón que usted dice, oye, esta parte del sermón era para mí, algo en lo que usted sabe que tiene que ponerse a cuentas con Dios, algo que usted dice, oye, Señor, aquí está esto. Hable con Dios allí y pídale que le ayude, que le sane, pídale que le restaure, que pase su mano allí. Si usted tiene que perdonar a alguien, hágalo. Perdónelo. Si era una autoridad que abusó de usted, perdónelo, suéltelo. Porque el no perdonar es como amarrar a alguien, atarlo ahí. Y perdónenos a nosotros también, los pastores de esta iglesia, que también nos equivocamos. Y si alguna vez hemos hecho algo que hirió su corazón, perdónenos. No ponga barrera entre usted y sus pastores. Acérquese con confianza. Hable con sus pastores. Nosotros estamos dentro del rebaño. Estamos dispuestos a escuchar. Ore por nosotros para que el Señor nos ayude, porque la tarea es muy grande y no es fácil. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos queda claro que obedecer y sujetarse es provechoso. La obediencia y la sujeción, Señor, forman parte esencial de la sana relación entre los pastores y el rebaño. Ayúdanos a ejercer la autoridad pastoral que tú nos has dado, pero sirviendo, Señor, y velando por las almas, con alegría, con gozo, Señor. Pero pido también, Señor, que ayudes al rebaño, a las ovejas, a reconocer a quienes le dirigen, a respetarlos, porque esto también es de provecho, Señor. Ayúdanos a reflexionar en esto, Señor, en que la obediencia y la sujeción son muy importantes. A que tú has puesto el liderazgo en la iglesia con un propósito, Señor. Nosotros te pedimos que nos ayudes, que cualquier cosa, Señor, en este sentido, que no haya estado bien, de parte del liderazgo y de parte del rebaño, que nos perdones. Perdónanos. Y lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Lávanos y ayúdanos, Señor,
Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor.